Hola, hablante. Valencia es una de las principales ciudades de España y además hay muchas Valencias en el mundo y en España y por todas partes, pero hoy estamos aquí para hablar de otras Valencias, de Valencias lingüísticas. Soy Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a hablar bien y escribir mejor. En lingüística, que es la parte que me toca a mí, la Valencia es el potencial que tienen algunas palabras de regir un número determinado de elementos. Es una propiedad que se deriva de la semántica, es decir, viene dada por el significado y tiene consecuencias para la sintaxis, o sea, tiene consecuencias para la construcción de las oraciones y de los bloques de nivel inferior sobre los que se asientan las oraciones, lo que se conoce como sintagmas. Esto suena muy complicado, muy abstracto, pero se basa en nociones fundamentales del lenguaje que todos podemos entender. Voy a intentar explicar cuál es la base de la teoría de valencias con un ejemplo, y es, vamos a ver, un verbo. El verbo comer. No se puede concebir la idea de comer sin que haya alguien que come y algo que es comido. Por eso decimos que el verbo comer abre dos posiciones vacías, dos huecos que se tienen que llenar con dos elementos. Cuando yo relleno esos huecos, me sale una oración como por ejemplo, la niña come pan. Las raíces de esta idea se pueden rastrear hasta las gramáticas latinas de la antigüedad clásica, pero en su forma actual la desarrolla el lingüista francés Lucien Tennière en una serie de trabajos que escribe durante los años 40 del siglo XX y que en parte se publicarán después de su muerte. La noción gramatical de Valencia, tal como la concibe Tennière, reposa sobre una metáfora química. A mí, en el colegio, me enseñaron que un átomo de oxígeno tiene la capacidad de ligar dos átomos de hidrógeno y que al hacerlo da lugar a una molécula de agua. Esto, trasladado a la gramática, quiere decir que cada verbo lleva en sí, en virtud de su significado, la capacidad de atraer a un número determinado de elementos a los que liga para formar una oración. En esta teoría, los verbos se clasifican por el número de casillas vacías que abren. Hay verbos monovalentes, por ejemplo, nacer, Pedro nace, divalentes, como el verbo amasar, Pedro amasa pan. Hay verbos trivalentes, como dar es el mejor ejemplo de verbo trivalente, Pedro da pan a Juana, y existen incluso verbos cerovalentes, o sea, verbos con valencia cero, como los que se refieren a fenómenos meteorológicos que no necesitan de ningún otro elemento para que su significado esté completo. Ahí entran llueve, nieva, truena, graniza, etc. Verbos meteorológicos. El principal portador de valencia en la oración es el verbo, y de hecho la parte más desarrollada de la teoría de valencias es la que está relacionada con él. Sin embargo, esta no es ni mucho menos la única clase de palabras con esta propiedad. Por ejemplo, algunos sustantivos tienen un significado relacional. Son nombres que incluyen una idea de relación en su significado y por tanto necesitan incorporar a otros elementos que están previstos en su plan de construcción. Te voy a dar un ejemplo específico que es como se entienden siempre estas cosas. Amor, el sustantivo amor. Este sustantivo es relacional por pura necesidad, porque el amor es amor de alguien o por algo. La palabra amor, por su significado, es portadora de un potencial que se puede desplegar total o parcialmente. Yo puedo hablar del amor de Lucía por las matemáticas. Eso es amor de alguien por algo. Ahí he desplegado plenamente ese potencial de la palabra amor. Y una vez que lo he hecho, puedo integrar todo eso en una oración completa como el amor de Lucía por las matemáticas le sirvió para triunfar en la vida. Y lo mismo que hablo de amor por las matemáticas, podría hablar de amor por su madre o por su mascota. Lo importante aquí es que la idea de amor abre dos huecos para dos elementos, alguien que ama y algo o alguien que es amado. ¿Esto es así con todos los sustantivos? No, señor.
Solamente son algunos sustantivos como amor que tienen un significado relacional. Después hay otros sustantivos, muchísimos sustantivos, cuyo significado es absoluto, como por ejemplo piedra, coliflor, aire y otros muchos que no requieren de otros elementos para estar completos. También hay, atención, adjetivos con valencia. También hay adjetivos con valencia, como por ejemplo sensible. El adjetivo sensible, yo puedo hablar de un instrumento sensible a la luz. Solo quedan comprendidos en la noción de valencia los complementos obligatorios. Los opcionales no, esos se quedan fuera. Tenier era muy aficionado al lenguaje figurado y para explicarnos esta diferencia que tienen los complementos obligatorios frente a los opcionales en relación con la valencia, Tenier echa mano de una comparación teatral. Compara la oración simple con una obra de teatro. A los elementos principales de la oración los denomina actantes, mientras que a los secundarios los llama circunstantes. Así es como lo expresa él exactamente. La traducción es mía. El nudo verbal expresa toda una obra de teatro en pequeño. En efecto, como en una obra de teatro, implica necesariamente un proceso y a menudo actores y circunstancias. Traspuesto del plano de la realidad dramática al de la sintaxis estructural, el proceso, los actores y las circunstancias se convierten respectivamente en el verbo, los actantes y los circunstantes. He tomado la cita de su obra Éléments de syntaxe structurale, o sea, elementos de sintaxis estructural. Esto, aplicado a una oración como Blas come galletas en la cama, quiere decir que el nudo verbal rige dos elementos obligatorios que son, por un lado, Blas y por otro lado, galletas, y que a estos se les añade un tercer elemento opcional que es en la cama. El número de actantes, que es 2, viene dado por el verbo. Esa es de hecho su valencia. Comer es un verbo divalente. Liga dos elementos. En cambio, el número de circunstantes no está determinado por el verbo. Hay que aclarar, eso sí, que la diferencia entre actantes y circunstantes es uno de los aspectos más peliagudos de la teoría de valencias. Se han vertido ríos de tinta sobre este asunto y la bibliografía sobre el tema no tiene nada que envidiarles a aquellas famosas disquisiciones medievales sobre el sexo de los ángeles. La hija de la teoría de valencias es la gramática de dependencias, que explica la sintaxis como una serie de vínculos que hacen depender a unas palabras de otras en el interior de la oración. Fue una forma de hacer gramática que gozó de un éxito considerable en Europa durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los países de habla alemana. Sin embargo, con el tiempo se le fue comiendo el terreno una forma de representación alternativa que venía empujando con fuerza desde el otro lado del Atlántico, la de la estructura de constituyentes, que explica cómo se van constituyendo unidades cada vez de mayor nivel a base de combinar elementos de los niveles inferiores. Los famosos arbolitos que se explican en clase de lengua en muchos países, a mí me explicaban lengua así cuando era pequeñito, esos arbolitos vienen de ahí, son la representación gráfica de la estructura de constituyentes. ¿Quieres que grabe un vídeo sobre algún tema especial? Cuéntamelo en los comentarios para que me enteres yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al blog de lengua para hablar bien y escribir mejor. ¡Hasta pronto! Hablante.